Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar tercera semana del desarrollo. En este video vamos a ver específicamente gastrulación. Agradecemos su colaboración nuevamente al doctor Eduardo Agustín Godínez por su presentación. Entonces vamos a continuar. La gastrulación es el proceso mediante el cual en el disco embrionario bilaminar que habíamos visto previamente, las células específicamente del epiblasto, que son las células de la parte superior, por decirlo así, migran a través de la línea primitiva y forman el disco embrionario trilaminar. Entonces, de ser un disco de dos láminas pasa a ser, entran esas células y forman todavía una capa en medio, por decirlo así. Entonces, esto nos va a dar diferencias, nos va a dar principalmente tres láminas, la superior que se va a llamar ectodermo, la de en medio que se va a llamar mesodermo y la inferior que se va a llamar endodermo. Entonces ocurre específicamente o aproximadamente del día 15 al 18 más menos 1 en que se lleva a cabo este proceso. Su primera manifestación es la formación de la línea o la estría primitiva que podemos ver en esta imagen. Al principio la línea primitiva la forma una condensación de células del epiblasto en la línea media del extremo caudal. Ahora, la línea primitiva, o sea, primero es una línea, se va haciendo más profunda, también dice que se va alargando en dirección a la placa precordal por la adición de nuevas células del epiblasto. En su extremo craneal forma una condensación conocida como nódulo primitivo. Línea y nódulo primitivo van a invaginar, o en estas porciones se va a invaginar y se va a formar algo que se llama surco y la fóvea primitiva. Entonces, esta línea primero se va profundizando para formar un surco y en la porción donde está el nódulo primitivo, ahí surge una fóvea, que se puede ver aquí. Fóvea es como una pequeña depresión. Ahora, como podemos ver aquí, estas son las células del epiblasto, o las células que están en la parte superior. Cuando las células del epiblasto llegan hasta la línea y la fóvea primitiva, se introducen, como se puede ver aquí, estas células se introducen a través de estas en dirección al saco vitelino y tienen dos opciones. Entonces, si ustedes recuerdan, el saco vitelino lo tenemos en la porción como inferior, por decirlo así, que está en contacto con el hipoblasto. Entonces, estas células entran, digamos que vienen del epiblasto y van como hacia la parte inferior, ¿no? Y dice que van a tener dos opciones. Entonces, la primera opción es que llegan hasta el hipoblasto, como pueden ver aquí, llegan hasta el hipoblasto y forman un nuevo techo del saco vitelino. El saco vitelino es todo lo que está aquí. Entonces, dice que van a ir desplazando las células del hipoblasto y se quedan aquí estas células. Entonces, digamos que estas células que van entrando aquí, como ustedes pueden ver, cambian y finalmente cambian a amarillo y lo que van a hacer es ir desplazando, por eso se ven estas flechitas aquí en las células verdes, van a ir desplazando estas células que son células del hipoblasto y se van a quedar en su lugar. Antes de eso, estas células ya van a formar el endodermo intraembrionario. Ahora, lo segundo que pueden hacer es quedarse que no bajen por completo, sino que se queden entre el epiblasto y el hipoblasto y entonces se van a formar o se van a transformar en células mesenquimáticas y van a formar a lo que se llama mesodermo intraembrionario. Entonces, así vamos a tener el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Finalmente, aquellas células que no se introducen en el saco o en la fóvea primitiva y que siguen aquí en la capa dorsal, que son de esta línea de células color azul, van a formar el ectodermo. Ahora, la migración de las células del epiblasto para formar el ectodermo, mesodermo o endodermo no es un movimiento al azar, sino que es un desplazamiento muy bien establecido. Ya cada célula sabe hacia dónde se tiene que dirigir y qué capa debe de formar. Las células alcanzan una posición muy bien definida, ya sea en el ectodermo, el mesodermo o el endodermo, constituyen las áreas formadoras de diferentes órganos de nuestro cuerpo y alcanzan una determinación celular. Entonces, esas células ya saben a dónde van a ir y qué cosa van a formar.
El surco primitivo terminará finalmente por involucionar y desaparecer. Y tenemos en esta imagen específicamente cómo se ve entonces el disco trilaminar con el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Ahora, este disco embrionario bilaminar está formado inicialmente por el epiblasto o las células que están en la parte de arriba y el hipoblasto, que son las células que están, digámoslo así, en la parte de abajo. Ahora, cuando surge esta gastrulación, las células del epiblasto se meten y van a formar entonces ahora, digamos, tres líneas de células o tres bloques. En la parte superior se va a quedar el ectodermo, en la parte del medio el mesodermo intraembrionario y en la inferior el endodermo intraembrionario. Entonces así tenemos ectodermo, mesodermo y endodermo. En conjunto, con estas tres láminas van a formar el disco embrionario trilaminar. Ahora, es importante saber que con la gastrulación pues se va a establecer, el eje cráneo-caudal, quiere decir que entonces vamos con la salida o específicamente cuando surge esta línea que después se forma un surco, esto va a definir qué parte va a ser la parte craneal y cuál va a ser la parte caudal. También va a definir los extremos, o sea, cuál es el extremo craneal, cuál es el extremo caudal del embrión. Va a definir la superficie dorsal, que es la de aquí, y la ventral, que sería la que está por abajo, por decirlo así. Como lo va a dividir, pues va a definir cuál es el lado derecho y cuál es el lado izquierdo. Y también va a definir algo que es muy importante, que es los planos de asimetría corporal. Aunque por fuera parece que estamos simétricos, nuestros órganos por dentro no son simétricos. Un ejemplo es el corazón, que tiene que estar desviado discretamente hacia la izquierda. Entonces la gastrulación establece eso precisamente. Va a establecer finalmente hacia qué lado deben de estar dirigidos algunos órganos en especial. Ahora, la regulación molecular, pues bueno, tenemos múltiples moléculas y genes específicos. Tenemos el WNT, el nodal, el cordina. Su localización de su expresión va a ser en la región posterior del embrión, va a formar la línea primitiva. Tenemos por aquí otro como el SHH, que la localización de su expresión es en la notocorda y la pared ventral del tubo neural. Su resultado es la proliferación, la diferenciación y la migración de las células del esclerotomo y algunas otras. Ahora, en este cuadro podemos ver qué específicamente, qué tejidos o qué elementos se forman dependiendo de cada capa. Entonces aquí tenemos que del ectodermo vamos a tener el ectodermo superficial y el neuroectodermo. En el ectodermo superficial va a formar lo que es epidermis, cabello, uñas, piel y mamarias, la hipófisis anterior, el esmalte dental, el oído interno, el cristalino. Del neuroectodermo pues va a derivar todo lo que es la cresta neural, ganglios y nervios sensoriales y craneales, ganglios simpáticos y parasimpáticos, médula de la glándula suprarrenal, la dentina, los melanocitos, los cartílagos derivados de los arcos faríngeos, los huesos de la cara, el tejido conectivo de la cabeza, las paredes de los vasos, la salida del corazón y el tubo neural. Es importante que vean que está resaltado en negritas que del neuroectodermo va a derivar la cresta neural y el tubo neural. Ahora, del mesodermo va a derivar el mesodermo de la cabeza, el mesodermo paraaxial, el mesodermo intermedio y el mesodermo lateral. De cada uno, del de la cabeza, pues deriva el cráneo, el tejido conjuntivo de la cabeza, el cemento, músculos esqueléticos de la cabeza, tronco y extremidades, el esqueleto excepto el del cráneo, la dermis y el tejido conjuntivo del paraaxial. Del intermedio, el aparato urogenital, y del lateral, el tejido conjuntivo y músculos de las vísceras, las membranas serosas, la pleura, el pericardio, el peritoneo, el corazón, las células del tejido linfahematopoyético, el vaso y la corteza suprarrenal. Y finalmente del endodermo, va a ser el epitelio y las glándulas de la tráquea, bronquios, pulmones, el epitelio y glándulas del tubo digestivo, el epitelio de la vejiga, el epitelio de la faringe, células secretoras de la tiroides y la paratiroides y células reticuloepiteliales del timo. Ahora, en resumen,
La gastrulación pues ocurre entre los días 15 y 18 más menos 1. Se inicia con la formación de la estría primitiva y esta estría primitiva forma una línea primitiva y una fóvea primitiva, o de ahí derivan. Las células del epiblasto migran hacia la línea y hacia la fóvea primitiva, se invaginan o penetran y a través de esta migran en direcciones bien establecidas formando dos capas por debajo del epiblasto original. La capa más profunda se va a llamar endodermo y va a formar el neotecho o el nuevo techo del saco vitelino una vez que va desplazando las células del hipoblasto. La capa intermedia se va a llamar mesodermo y forma una capa continua excepto en la membrana bucofaríngea y en la membrana cloacal. Esto es importante si ustedes leen el texto porque dice específicamente que en esta zona, en la zona de las membranas de la bucofaríngea y de la cloacal, no va a haber mesodermo. El endodermo va a estar directamente relacionado con el ectodermo. Bueno, ahora finalmente el epiblasto que se queda forma el ectodermo y así tenemos entonces en la gastrulación estas tres capas o la formación de esta trilámina. Ahora, ¿qué puede suceder si hay alguna alteración en la gastrulación? Pues como vimos, la gastrulación también decide de qué, o nos va a dar de qué lado van a estar ciertos órganos. Entonces, en general, aquí tenemos un situs solitus, que es como que lo que debería de ser normalmente. Ya sabemos que nuestro pulmón derecho está dividido en 3 lóbulos. Aquí es cómo inicia el corazón y el hígado pues también tiene que estar hacia el lado derecho. ¿Qué pasa si hay una alteración en la gastrulación? Bueno, pues se puede dar el situs inversus y es que en vez de tener el pulmón del lado derecho que se divide en 3, lo vamos a tener del lado izquierdo y en vez de tener el hígado del lado derecho, pues lo tenemos también del lado izquierdo. Eso se llama situs inversus o sitio invertido, por decirlo. Otro trastorno pues es el situs isomérico. Iso es el mismo, ¿no? Entonces quiere decir que vas a tener lo mismo de los dos lados. Entonces en este caso en el isomerismo derecho tenemos aquí las características de este pulmón como un pulmón derecho que está dividido en 3, pero podemos ver aquí en la imagen que el pulmón izquierdo también tiene características de pulmón derecho. Entonces, eso se llama isomerismo derecho. Quiere decir que los dos tienen características de pulmón derecho. Entonces, aquí podemos tener también una alteración similar en el corazón y finalmente en el hígado, pues también una alteración, que el hígado no esté solo hacia un lado, sino que el hígado en sus dos lados va a tener características del derecho. Y aquí tenemos todo lo contrario, un isomerismo izquierdo. En el isomerismo izquierdo, pues tenemos que los dos pulmones tienen características de pulmón izquierdo. Lo mismo pasa aquí con el corazón y con el hígado. Otro trastorno de la gastrulación pues es la holoprosencefalia, que también es muy importante. La podemos ver en esta diapositiva. Específicamente va a afectar lo que va a ser la región craneal. Otro de los trastornos de la gastrulación pues va a ser la disgenesia caudal o conocida también como sirinomelia. Entonces aquí pueden ver que en esta foto pues el paciente no tiene dos extremidades, sino que tiene una sola, como si fuera en colita de sirena, por decirlo aquí. Y aquí también nuevamente tenemos que no tiene la división entre las dos piernas y solo tiene un solo segmento. Como leyeron, también uno de los trastornos más comunes de la gastrulación pues es el teratoma sacrococcigio. Ustedes leyeron también en su texto que puede ser de dos tipos, el maduro y el inmaduro, que el maduro puede contener tejido ya diferenciado y que el inmaduro no está tan diferenciado y que puede llegar a ser maligno.